Evangelio de hoy sábado 5 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 14 al 17. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús, preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo? Y, en cambio, tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje se abre con un choque de sensibilidades religiosas. Los discípulos de Juan, marcados por la sobriedad del desierto y la urgencia de la conversión, se topan con un Jesús cuyo entorno respira un aire festivo que, a primera vista, parece frívolo. En su lógica, la espera del Mesías exige rigor penitencial. Cada comida reducida, cada estómago que cruje, proclama la impaciencia escatológica. Por eso la pregunta brota con un matiz de extrañeza. Si el reino irrumpe con violencia, ¿cómo es posible que la tropa del Rabí de Galilea desayune sin escrúpulos y no exhiba la extrema delgadez espiritual que ellos mismos consideran distintivo de la autenticidad? No hay que ignorar el dato sociológico: el ayuno era, junto con la limosna y la plegaria, uno de los tres pilares de la piedad judía. La Toure solo imponía la abstinencia en Yom Kippur, pero las tradiciones fariseas habían instaurado jornadas semanales que funcionaban como marca identitaria. Quien ayunaba 2 veces por semana se autopercibía avanzando en el ranking de la santidad. La abstinencia se convirtió, así, en lenguaje público de afiliación y, como todo código público, corría el riesgo de fosilizarse en gesticulación. Bajo ese marco, la conducta desenfadada de los discípulos de Jesús amenaza con dinamitar las certezas pedagógicas de varias escuelas espirituales. Jesús responde con la metáfora nupcial. Y no es casualidad que elija la boda para desactivar la tensión. La boda, en el imaginario bíblico, reactualiza la alianza entre Dios e Israel. Se trata de un momento litúrgico donde los roles se invierten. Ya no es el pueblo el que ruega lluvia al cielo, sino el Creador quien se reclina a la mesa de la criatura para celebrar la fidelidad. En ese contexto, ayunar equivaldría a cubrirse de saco y ceniza en plena pista de baile. El maestro, por tanto, sanciona la capacidad de leer el ambiente espiritual. Hace de la sensibilidad al kairos un criterio teológico que desplaza la rudeza de los protocolos. Vendrán días en que el esposo les será arrebatado. Aquí brota una teología de la ausencia. La fe cristiana se forja entre dos polos: presencia y nostalgia. Cuando Cristo se hace palpable en la predicación, la Eucaristía, la caridad, la penitencia cede el paso a la alabanza. Cuando la historia parece desertizarse y el mal acampa sin pudor, el creyente vuelve al ayuno como respiración honda que prolonga el suspiro. Maranata. De este vaivén nace una espiritualidad rítmica, ajena tanto al jolgorio perpetuo como al luto crónico. Las dos mini parábolas que siguen podrían considerarse talleres portátiles de eclesiología práctica.
El remiendo de paño crudo sobre vestido viejo. Denuncia la tentación de la cosmética religiosa. Pegar un trozo brillante de novedad sobre estructuras deshilachadas sin tocar los cimientos. Los líderes que introducen una pastoral de moda, sin procesar la conversión del corazón, obtendrán desgarros mayores que los anteriores. La tela vieja se resiente, la nueva se encoge, y la brecha se agranda. Jesús, pedagogo del proceso, advierte que la reforma debe afectarlo todo. Tejido, costuras y hasta el diseño del patrón. La imagen del vino nuevo y los odres viejos. Por su parte, desenmascara el peligro del inmovilismo institucional. El vino representa la vitalidad crística que fermenta. Es decir, que bulle, empuja, expande. El odre, las estructuras canónicas, culturales o personales que pretenden contener tal vigor. Si dichas estructuras llevan décadas sin humedecerse en la oración y en la autocrítica, se agrietarán ante la mínima presión. De ahí el principio pastoral implícito. La elasticidad espiritual no es lujo, sino requisito de supervivencia para la misión. Conviene notar que Jesús no demoniza el odre viejo. Instaura, más bien, la lógica de la dupla. A vino nuevo, odres nuevos; al vino añejo, odres curtidos. Hay mostos que solo expresan su bouquet después de haber reposado en la madera tradicional. Hay otros que requieren depósitos de acero inoxidable. El Señor invita a la Iglesia a discernir qué tesoros deben madurar y cuáles necesitan espacio para estallar de juventud, evitando la guerra civil entre carismas antiguos y emergentes, llevando la reflexión a la esfera biográfica. Los odres viejos son los hábitos cristalizados que no permiten sorpresas divinas. Prejuicios, resentimientos. Rutinas devocionales convertidas en liturgia automática. El vino nuevo es esa chispa del espíritu que, de improviso, sugiere reconciliarse con un enemigo, lanzarse a un voluntariado improbable o abrazar un silencio prolongado. Cuando el odre interior ha sido humectado por la gratitud y la humildad, se dilata. Cuando yace seco por la autosuficiencia, se rasga con la primera insinuación de cambio. En clave cultural, el texto invita a examinar cómo la Iglesia se relaciona con la modernidad tecnológica. Estamos trasvasando la eterna novedad del Evangelio a las redes con creatividad, o intentamos embutirla en formatos apologéticos caducos. Un live stream con lenguaje de púlpito decimonónico arriesga romper el odre digital. Un reel humorístico sin hondura mística puede diluir el vino nuevo en banalidad. Discernir aquí equivale a hilar fino entre frescura relevante y profundidad no negociable. Resulta paradójico y pedagógico que sean los discípulos de Juan quienes cuestionen a Jesús, y no tanto los fariseos. Ello sugiere que la rigidez puede nacer también en los márgenes proféticos, no solo en el centro institucional. Toda reforma corre el riesgo de absolutizar su carisma fundacional. Cuando Juan ya no esté y su escuela se acerque a la madurez, deberá decidir si sigue señalando al Cordero, incluso cuando éste no encaje con las categorías iniciales, o si retrocede a la seguridad de la penitencia heredada. Un punto apenas insinuado, pero teológicamente denso, es el verbo arrebatar. El esposo no se va, lo llevan. La pasividad de Cristo ante la violencia anuncia la lógica del sacrificio. La alegría que ahora exime de ayuno será comprada, precisamente, por el ayuno extremo de su pasión. En el relato, la luz de la boda proyecta ya la sombra de la cruz.
Y ese claroscuro funda la espiritualidad cristiana, que canta Hosanna con la memoria del Calvario y reza el Vía Crucis con la certeza de la resurrección. La práctica del ayuno, tan cuestionada por sensibilidades contemporáneas, emerge aquí como pedagogía del deseo. Privarse para el cristiano no es odiar la carne ni prolongar la culpa, sino recordar que ni la comida más exquisita sacia la sed de infinito. Es un acto eucarístico invertido. Si la misa hace presente al amado que se da, el ayuno hace presente al amado cuya vuelta suplicamos. En ambos casos, el cuerpo se convierte en altar de esperanza. La metáfora textil incluye, de forma implícita, la figura de la costurera. La iglesia es ese taller que debe saber descoser, hilvanar y reforzar sin mutilar la pieza. Exige artesanía paciente, ojos que distingan hilos podridos de hilos resistentes. Manos que no tiemblen al cortar dobladillos innecesarios. Este ministerio de costura eclesial discernimiento comunitario suele ser menos vistoso que la predicación. Pero sin él la prenda se vuelve harapo. El Evangelio trae, asimismo, un mensaje para la economía. El vino nuevo significa producción abundante, los odres, sistema de distribución. Si los odres se revientan, el vino se pierde y la mesa de los pobres queda vacía. Así, la reforma estructural de la Iglesia y de la sociedad no es capricho de innovadores, sino requisito de justicia, odres inclusivos, sostenibles, transparentes, que garanticen que la riqueza del reino alcance a las periferias. En materia psicológica, la lógica del vino sugiere gestionar la presión interior. Ideas evangélicas inéditas, una vocación tardía. Un perdón improbable. Un sueño creativo generan gases de entusiasmo que, si no encuentran contenedor elástico, reventarán en frustración o fanatismo. Por eso, la dirección espiritual funciona como odre intermedio. Escucha, decanta, expande, previene explosiones. La fiesta de bodas remite al libro del Apocalipsis, donde la nueva Jerusalén desciende como esposa ataviada. Aquel banquete final es destino último. El que Jesús vive ahora con sus discípulos es anticipo gratuito. Por ende, la vida cristiana es entretiempo sacramental. Cada Eucaristía saborea a sorbos lo que se beberá a raudales en la plenitud. El ayuno de los viernes, en cambio, adelanta la memoria dolorosa del Cordero y mantiene alerta la sensibilidad compasiva. Cabe subrayar que los invitados, literalmente los hijos de la cámara nupcial, designan no solo a los discípulos presentes, sino a toda comunidad que acoge la voz del esposo. Esto sella la identidad cristiana, no funcionarios de una institución, sino amigos del novio que velan por la alegría de la novia humanidad. Tal rol exige tacto, cercanía y, sobre todo, ausencia de protagonismo narcisista. Existe, además, una dimensión ambiental en la parábola. La producción de vino nuevo exige viñedos cuidados, estaciones respetadas, vendimia en su tiempo. Así, la creación aparece como cooperadora del reino. Asimismo, los viejos odres se reciclaban tras remojarlos en aceite. El reino apuesta por la economía circular antes que por la cultura del descarte. Lo viejo puede oxigenarse, lo nuevo debe encontrar cauce sustentable. La escena destaca la pedagogía de Jesús. Responde con imágenes concretas, no con tratados. El maestro conoce el poder formativo de la analogía. En ella, el oyente se involucra, compara, deduce. La catequesis que prescinde de metáforas.
que solo exporta conceptos. Corre el riesgo de ser odre de incluso buen cuero, pero vacío. Una clave eucarística late en el contraste banquete/ayuno. En la misa, el esposo se hace presente. Por eso la comunidad celebra y comulga. Entre misas, el creyente experimenta la tensión de la ausencia sensorial. El ayuno voluntario recuerda esa distancia. Y dispone para el próximo encuentro. Así, la existencia entera se armoniza en oscilación entre mesa y vigilia. Presencia y espera. La crítica de Jesús sugiere que las prácticas devocionales pueden estancarse en self-branding espiritual. Un ayuno publicitado. Una cara triste de manual. Una lista estricta de prohibiciones. Todo esto, si se desconecta del amado, degenera en gimnasia egoísta. La auténtica disciplina, en cambio, se oculta como raíz subterránea que nutre la flor de la caridad. Solo así la abstinencia se vuelve nutritiva para el prójimo. Puesto que el texto comienza con una comparación. Nosotros ayunamos, ellos no, concluye, indirectamente, condenando la competitividad espiritual. En la lógica de la boda, cada invitado no compite por ayunar más, sino por alegrar al novio y honrar a la novia. Una iglesia que compite internamente deja de percibir el latido nupcial. Y cae en el síndrome del hermano mayor de la parábola. Trabaja de sol a sol y, sin embargo, no entra en la fiesta. La perspectiva escatológica finaliza el pasaje. Solo cuando el esposo regrese con gloria cesarán los ayunos definitivos. Entonces, el vino nuevo correrá sin límites y la tela del cosmos se vestirá de lino brillante. Mientras tanto, la comunidad discierne. Fiesta que anticipa, ayuno que anhela. Costura que sutura, odre que se flexibiliza. Todo ello, para no desperdiciar ni una gota de la gracia que se derrama a borbotones en este tiempo imprevisible de fermentación divina. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.